Hola, me llamo Yannick y quiero ayudaros a aprender neerlandés poco a poco. Este es mi primer vídeo y aún tengo que añadir imágenes, pero ya podéis empezar a aprender un poquito la pronunciación. Vamos a empezar con el abecedario para ver las diferentes pronunciaciones de cada letra. Primero voy a pronunciar las letras y después voy a dar un ejemplo, pero ojo, que los vocales pueden tener hasta 3 pronunciaciones diferentes. Empiezo. La A. 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 Ejemplo, bus, bus. Y la traducción sería bajo y jefe. Después tenemos la B, que es lo mismo. Un ejemplo es bier y la traducción es cerveza. Después tenemos la C y se pronuncia lo mismo que la K. Un ejemplo, cultuur, y la traducción, por supuesto, es cultura. Después tenemos la D y un ejemplo es dier. La traducción sería animal. Después tenemos otro vocal, la E, y en neerlandés tiene 3 pronunciaciones. E, I, E. Un ejemplo de E es les, que es lección. Un ejemplo de I es teen, que significa dedo del pie. Después tenemos bevel. Entonces la primera E se pronuncia E. Y bevel significa orden. Después tenemos la F, por ejemplo, fiets, que significa bicicleta. Y ahora llegamos a la G, por ejemplo, groen, que significa verde. Después de la G tenemos la H, por ejemplo, hand, hand, que significa mano. Después tenemos la I, y la I se puede pronunciar en neerlandés como E o I. Interessant, gitaar, lo que significa interesante y guitarra. Después tenemos la J, que se pronuncia en neerlandés como jas, que significa chaqueta. Después tenemos la K, y la K es lo mismo que en español. Por ejemplo, kilo, K, kilo. La traducción es kilo. Después tenemos la L, de lepel, cuchara. Después tenemos la M, de van man, hombre. Después tenemos la N, de N, por ejemplo, nacht es noche. Después tenemos otro vocal, la O,
en neerlandés se puede pronunciar como o u, o u. Por ejemplo, pot, put, pot, put, que significa olla y pata. Después tenemos la Q de Q, por ejemplo, aquarium, que es un acuario. Después tenemos la R, en neerlandés se pronuncia R, ritme, que significa ritmo. Después la S de S, steen, que significa piedra. Y ahora sigue la T de T, van tijd, y eso es tiempo. Después tenemos otro vocal de U, y este vocal también se puede pronunciar de varias formas. Por ejemplo, E o U. E, U. Dos ejemplos. Kus, uur. Kus es beso y uur es hora. Después tenemos la V de V, por ejemplo, vuur, vuur. Eso es fuego. Después la W de W, por ejemplo, water, y eso es agua. Water, agua. Después sigue la X de X. Por ejemplo, X, X. Después tenemos la Y de Y o de E. Y esto se puede pronunciar de dos formas. Por ejemplo, mi nombre, que es Yannick, como una J, Yannick. Como una Y en español, perdón. Y después tenemos la misma pronunciación como la I. Por ejemplo, systeem, system. Pero eso se escribe con una Y en neerlandés. Yannick, mi nombre, system, que significa sistema. Y la última, la Z de Z, Z se pronuncia Z. Y eso es mar en neerlandés. Bueno, eso era todo. Y bueno, en el siguiente vídeo voy a hablar de las combinaciones de las letras de vocales. Y bueno, espero que sirva para algo. Y bueno, un saludo.